la agenda para los siguientes minutos. Hoy es la última plática que vamos a dar de la profecía este año. Entonces, yo quisiera redondear algunos puntos que creo que son importantes y que nos vayamos hoy todos con una mejor idea, con una convicción de lo que este ministerio representa para nosotros como individuos, para nosotros como iglesia. Y entonces les voy a pedir a todos que se sienten, y los que están en los controles, que se sienten, dejen los controles, dejen todo, pongan su atención acá en nosotros. Paquito, vénganse para acá. Nada más tenemos una sola actividad, y esta es, vamos a concluir hoy la enseñanza de la profecía. Lo que es más, si nos tardamos un poquito, la gente que va llegando después nos va a tener que esperar, porque hoy queremos terminar bien. Alguien nada más sea tan amable de decirme cuando nos queden 15 minutos para las 11, pero el reloj hoy no nos va a afectar. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo de enseñanza en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque en el primer día de la semana acudimos a tu convocatoria de estar aquí para demostrarte que tú eres lo primero de nuestra vida. Gracias, Señor, por un año que tú nos has dado de enseñanza rica en contenido, y hemos podido crecer en nuestra vida espiritual. Gracias porque Oasis será conocida como la iglesia de Berea, una iglesia que ama la palabra de Dios, pero no solamente la conoce, sino que la vive. Y el mundo que es testigo de lo que tú estás haciendo se dará cuenta que en cada uno de nosotros, Señor, hay un hambre por el conocimiento de ti, de tu consejo, y porque somos personas, somos cristianos, hacedores de tu palabra. Padre, permite tener nuestra atención enfocada solamente en esto, para que tú hagas la obra que hoy quieres hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer un repaso de lo que vimos el domingo pasado. Voy a correr las transparencias. El de atrás no está prendido. El 1 Corintios 14, 2. 1 Corintios 14, 22. Voy a repetir solamente algunas de las ideas principales del domingo pasado. Nadie se me distraiga, por favor, para que podamos sacarle todo el provecho. Dios quiere levantar una escuela de profetas en Oasis, y es por eso que nosotros estamos aprendiendo lo que la Escritura enseña acerca de la profecía, y particularmente la importancia que tiene la profecía en nuestro tiempo. Y mencionaremos en este día que la profecía es para cada iglesia. La profecía se da en amor. La profecía contiene una promesa de parte de Dios, y tenemos que aprender a reconocer a un profeta verdadero, porque cada profeta ha sido enviado por el Señor como un embajador aquí en la tierra. Y voy a empezar a señalar algunas de las características que están presentes en un profeta genuino. Y tengo que hablar de un profeta genuino porque tristemente hay falsos profetas. El profeta del Señor, quizá la primera virtud que tiene, característica que tiene, es que está en sintonía con el Espíritu Santo. Vibran en la misma frecuencia. Estas personas saben cómo, saben cuándo entregar o dar esa palabra que Dios le ha dado. Algunos incluso dicen, no de los profetas, pero esta cuestión del timing, ¿verdad? De que las cosas se den en el momento
preciso. Ustedes no están para saberlo ni yo para platicárselos, pero yo pedí a mi esposa en matrimonio 2 veces. La primera, mi suegro me batió. ¿Y saben lo que me dijo? No tengo ningún interés en que te cases con mi hija. Y desde ese momento, pues, él y yo dejamos de hablarnos. No era el tiempo. Y entonces, por mejores intenciones o deseos, pues, con toda sabiduría, mi suegro me vio más verde que mangos en diciembre, y entonces dijo, se esperan. Y cuando llegó el tiempo, mi suegro fue el que nos dijo, hijo de mi vida, te doy los camiones que quieras, pero ya llévate a mi hija. Y entonces me la llevé, nunca recibí los camiones, pero se dio el tiempo. El profeta genuino entiende por qué la palabra profética tiene que ser comunicada, tiene la motivación correcta y conoce de qué manera debe la palabra venir del corazón de Dios. En otras palabras, el profeta genuino, el verdadero profeta, sabe o tiene la manera de hablar correcta, usa las palabras correctas para transmitir la profecía. Igual comentamos el domingo pasado que la revelación de Dios muchas veces viene como un rayo de luz, como un flashazo, y llega tan rápido al alma que no siempre se puede analizar y cortar en pedacitos para poderla digerir y poder entenderla por completo. Regularmente no da ese tiempo. Por eso a veces esta palabra profética se comunica, se comparte sin que el profeta tenga una clara visión de la magnitud de la palabra que está dando. Ni él se da cuenta, porque así como viene, la está transmitiendo, y probablemente después el Señor le va a ir mostrando los detalles. Así es la revelación de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, yo te voy a llevar a una tierra prometida. Eso fue todo. Pero conforme fue avanzando, le fue el Señor mostrando, fue ampliando la revelación y fue entendiendo mejor las cosas, pero la primera palabra fue así. Y el profeta habla pues en estos términos, y podemos nosotros entender la visión de Dios conociendo que hay llaves, y Jesús hablaba de las llaves que abren las puertas. Dios, en el caso de Pedro, ¿se acuerdan? Él dijo, ¿tú eres qué? ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Verdad? A ver, vamos a hacer algo. ¿Quieres ponerse de ahí de pie un momentito? Quiero decirles que yo me baño en la mañana, pero no porque estoy sucio, sino porque necesito despertar. Entonces, estando parados nos pueden dormir. Ok, ya se pueden sentar. Pedro recibe esta revelación de parte de Dios, ¿no? Donde él confiesa, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Dios le dio a Pedro y también a los discípulos de Jesús y también a nosotros como discípulos de todos los tiempos, llaves especiales que abren puertas especiales. Y con ellas Pedro fue capaz de atar y desatar, como dice Mateo 16, 19, porque él iba a oficiar como un instrumento, como un canal de la voz de Dios. Y la clase de vida que Pedro experimentaría se iba a oponer o iba a frenar el pecado. Cada vez que Pedro hablaba, movido, ungido por el Espíritu Santo, cuando él profetizaba, lo que estaba haciendo era una lucha y frenaba el pecado. No necesitaba hablarle al pecado, el pecado se frenaba por la acción de la palabra profética a través de los labios de Pedro. ¿Se acuerdan la primera predicación de Pedro? ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo? Y después, en menos de nada, 8,000 creyentes por el testimonio de Pedro.
O sea, ese era el poder de Dios operando a través de Pedro. Nosotros, tú y yo, debemos poder identificar cuando estamos delante de un profeta verdadero o de uno falso. Si bien Dios va a tratar con un profeta falso, de eso no nos apuremos, eso Dios se encarga, pero sí tenemos nosotros que estar muy abusados para saber y discernir si estamos delante de un profeta verdadero. No podemos creer todo lo que la persona que está delante de mí lo está diciendo, y por supuesto eso me incluye a mí. Debemos ser capaces de discernir también las motivaciones, por qué está hablando lo que está hablando. Y un profeta verdadero podemos distinguirlo porque jamás actúa por reconocimiento, ni para ganarse el aprecio de los que lo escuchan. Jamás está haciendo las cosas para su propio beneficio. Saben, Pedro no quería que Jesús muriera, esa era su motivación cuando lo trató de frenar para que no fuera a Jerusalén. Y no se daba cuenta Pedro que estaba siendo utilizado por Satanás, porque Pedro en otro sentido prefería condenar eternamente a la humanidad con tal de disfrutar unos días más de la vida de Jesús. Por eso no lo quería dejar ir a Jerusalén, y por eso Jesús se opuso a Satanás. Y en ese momento el mismísimo Pedro era un falso profeta. Entonces, si eso le pasaba a Pedro, que no nos pase a nosotros. Entonces, aguas, la persona puede traer Biblia en la mano y puede conocer la Escritura o decir que la conoce, pero es nuestra tarea, nuestra responsabilidad el poder discernir. ¿No es cierto que cuando vamos con el médico pedimos referencias? Oye, me duele el juanete, ¿con quién voy? Y entonces pedimos referencias. Pues mira, a mí me así asado. ¿No es cierto que pedimos una segunda opinión? Claro. Entonces, ¿por qué en las cosas espirituales nosotros no pedimos una segunda opinión antes de formarnos la nuestra? Cuidado con los falsos profetas. Dios revela una palabra a un hombre, pero eso no lo hace Dios. Y déjenme decirles con mucha tristeza, hombres que a lo mejor nosotros admiramos, pues realmente no conocemos su vida. Saben, en una ocasión Jesús y yo fuimos a ver a alguien tocar en Bellas Artes, y recuerdo también que no voy a decir la persona que fuimos a ver porque esta generación no la conoce y no han entendido la buena música, pero fuimos una vez a ver a Juan Manuel Serrat. Todos los que no saben quién es Juan Manuel Serrat, regrésense a su casa. De verdad, ¿quiénes de los chavos no conocen a Juan Manuel Serrat? Ay, los legos no os hagáis, ya están bastante betabeles. Sale Juan Manuel Serrat y empieza con su lira y todo el numerito que tenía ahí, y una admiradora llegó hasta el escenario con un ramo de flores. Entonces, a mí lo que me llamó la atención no era que vino a interrumpir con las flores, sino que ya que la recibió y le sonrió así con cara un poquito fría, Juan Manuel regresó a la misma canción, con el mismo estilo, con el mismo gusto, con la misma actitud que empezó. Eso se le llama profesional. Un profesional no le puede, nada lo interrumpe. Y si lo interrumpe puede seguir sin ningún problema. ¿Saben cómo se dice esto en el mundo de la farándula? Tiene tablas. Los profetas no tienen tablas. Los profetas tienen el Espíritu Santo que los instruye. Ay de aquel que esté ministrando con tablas. Chavos de la alabanza, ¿no? Es que esa ya me la hacía hasta dormido. Pues sí, pero no debes poner los cantos que te sabes o que pongo este canto porque siento rete bonito. No que sientes nada. Nosotros somos emisarios de Dios, somos profetas de Dios, y entonces ponemos los cantos que Dios nos da porque hemos estado buscando su rostro y se predica lo que Dios pone en nuestro corazón y estamos empezando a vivir. El profeta tiene que estar en esa misma línea, y esto se tiene que notar. Por eso nosotros tenemos que probar
para poder aprobar a un profeta. Después hablamos de Giezi. ¿Cómo es? Giezi. ¿No se escribe Giezi? No. Giezi. Bueno, entonces yo creo que yo lo escribí bien mal. Este era profeta, pero era siervo de quién? De Eliseo. Está Elías y Eliseo, no son la misma persona. El primero es Elías, deja en su lugar a Eliseo, y Giezi es el siervo de Eliseo. Entonces, después de que a través de Giezi Eliseo da una palabra profética, Naamán se mete 7 veces al río Jordán y sana. Pero Giezi es un mal profeta o un profeta falso, porque las palabras que él habló salieron de un corazón codicioso y deshonesto. Las palabras de un profeta verdadero salen de un corazón que Cristo transformó a su propia imagen, y jamás Jesús habló por conveniencia económica, no sacó provecho, y Giezi intentó sacar provecho. ¿Y qué le sucedió al profeta falso? La lepra que se le quitó a Naamán vino sobre su vida. Otro asunto importante que comentamos es que una palabra profética no es para el mundo, sino es para la iglesia. Y aquí usamos un pasaje, 1 Corintios 14:22. Dice: así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. En otras palabras, un hombre que es conocido por su mala conducta y que después habla, por ejemplo, en lenguas del Espíritu Santo, esta es una señal de que Dios lo transformó, que está habitando en él. Por eso las lenguas tienen como destinatario las personas que no creen en Cristo. Entonces, si yo hablo en lenguas y me escuchan los que fueron mis amigos cuando yo estaba en el mundo, ellos van a ser impactados por el cambio que hizo el Espíritu Santo en mí, se van a asombrar de la obra que Dios hizo a través de nosotros. En tanto que la profecía es un mensaje dirigido a la iglesia, a los creyentes en Jesucristo, que pueden discernir la palabra y van a alabar a Dios por la palabra profética recibida. Hay discernimiento espiritual, por eso la profecía es para la iglesia. Y el Señor emplea la profecía como un medio también para alcanzar a los que no creen en Cristo. Miren, si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen al escuchar sus pensamientos secretos. Y dijimos que estos pensamientos secretos, la palabra secrecía o secreto viene de criptos, algo que está oculto, algo que es un tesoro. Y cuando la profecía está siendo expuesta, lo que sucede es que lo secreto de Dios es como si Dios iluminara los tesoros de su corazón y nos los muestra para que haya cambio en nuestra vida. Y entonces aún el que no cree, el que todavía no ha entregado su vida a Cristo, en ese acto el Espíritu Santo viene y lo toca. Quien profetizaban era al pueblo de Israel, nada más que el pueblo de Israel andaba en otro canal. Entonces, aunque estaban profetizando, obviamente lo que Dios les decía, los verdaderos profetas, lo que Dios les decía, lo que profetizaban, lo que decía era algo muy difícil, era un juicio, porque Dios les estaba diciendo que cambiaran, que no siguieran igual, que dejaran muchas cosas. Y entonces creo que en cierta medida, ahorita que estás diciendo que el profeta también profetiza hoy a la iglesia, sí, ¿no? Entonces, que muchas veces nosotros podemos estar distraídos y creemos que es un juicio
también, pero simplemente Dios está tratando de que abramos nuestros ojos, que abramos nuestros oídos espirituales, que veamos lo que Dios está diciendo para que no nos vaya a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Correcto. Entonces, hasta aquí el repaso, me voy al contenido de lo que hoy queremos decir aquí. El profeta que habla de parte de Dios y da una palabra que recibió de parte de Dios, lo que hace es que reproduce en su vida el carácter y la personalidad de Jesús. Si a una persona, por ejemplo, no tiene la experiencia de servir, de por ejemplo, compartir o de enseñar, no va a comprender esto que estoy diciendo, porque cuando nosotros estudiamos para ministrar a otras personas, bueno, el Señor empieza a reproducir en nuestra vida el carácter de Cristo desde el momento que nosotros empezamos a estudiar y a buscarlo. Pero si no habla en amor, esta palabra o este mensaje que recibió de Dios no va a prosperar, sin importar que sea muy preciso. Miren este pasaje de Juan 13. De Juan 13, 34. Así que ahora, y ahí está hablándole a los profetas y a los creyentes, les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse a otros. Si alguien profetiza una verdad, pero lo hace con arrogancia, esa palabra perdió su eficacia. Hay en los proverbios consejos muy hermosos para nosotros, y en este sentido el mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Esa es la Nueva Traducción Viviente. La segunda es la Reina Valera: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y la versión internacional dice: el mensajero malvado se mete en problemas, el enviado confiable aporta la solución. Cuando el profeta declara así dice el Señor, si tú lo vas a decir, de verdad tienes que tener la certeza de que es Dios el que está hablando y que Dios te dio esta palabra en primer lugar. ¿Por qué? Porque estás representando a Dios. No digas Dios me dijo si Dios no te dijo. Y si Dios da una palabra, te va a decir cómo Dios se siente respecto de la persona que lo va a recibir. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando un gobernante enviaba un mensaje a otra región, el vocero hacía su mejor esfuerzo por entregar, número uno, el mismo mensaje, y en segundo lugar, el tono, la intención con la que lo recibió. Si enviaba, por ejemplo, un mensaje donde había dolor en el corazón, pues eso tenía que expresar el mensajero, no solamente el mensaje, sino en el tono. Si se reía, pues el embajador también tenía que reír. Un buen intérprete, traductor, no solamente nos dice las palabras en otro idioma, sino que nos transmite la alegría, el gozo, la solemnidad. Se convierte en otro igual, pero en el idioma que nosotros sí entendemos. Entonces, lo mismo aplica en el ministerio profético. Cuando uno habla la palabra del Señor, la debe transmitir con fidelidad y en el mismo tono con la cual Dios se lo dio. Si es de urgencia, pues es de urgencia. En fin, yo no sé si tú recuerdas cuando Moisés malinterpretó a Dios. Resulta que Dios le dio una orden, Moisés la recibió, y la orden que Dios le dio es: habla a esa piedra para que salga agua. Pero el Señor no le dijo a Moisés: regaña al pueblo y golpea la piedra. Entonces, sí estaba el mensaje, Moisés lo estaba transmitiendo, pero no tenía la intencionalidad de parte de Dios. Moisés estaba en su carnota y lo que quería era zarandear al pueblo de Israel. Eso es lo que él quería, estaba enojado y se notó en lo que hizo. Entonces, ¿qué se necesitaba y qué se sigue necesitando para que suceda un milagro? Bueno, una palabra profética, y eso es todo. Yo pienso en esto. ¿Cómo puedo yo estar seguro que estamos delante de un profeta que está operando en amor? Y a ver si estas líneas nos ayudan a pintar un cuadro de un profeta verdadero. Un profeta verdadero es lento en sospechar, rápido en confiar.
lento en condenar, rápido en perdonar, lento en exponer, rápido en discernir, lento en regañar, rápido en apreciar, lento en menospreciar, rápido en afirmar, lento en demandar, rápido en condescender, lento en entorpecer, rápido en agilizar, lento en provocar, rápido en conciliar, lento para sentirse ofendido, rápido para comprender. Estas son cualidades de carácter y que deben ser evidentes, a pesar de que los profetas por lo regular son muy emocionales, muy directos. Por ejemplo, ¿qué debes hacer si el Señor te muestra que alguien en la congregación está viviendo en adulterio? Lo primero que tienes que hacer es ir con el pastor. Deja que él decida si confronta a la persona o no. Pero si tú por alguna razón ya decidiste que no vas a pasar por el consejo del pastor, sino que tú vas a dar de cualquier manera ese mensaje, déjame recomendarte al menos que lo que digas lo digas en amor. No se te ocurra decirle: engañador, hijo de Satanás, estás viviendo con otra señora que no es la tuya. Mira, si tú lo señalas, si tú lo regañas y lo pones en exhibición, te garantizo el resultado. Vas a humillar a uno o a los dos cónyuges, vas a humillar a sus familias. Lo que va a suceder es, aún suponiendo que la persona confrontada rompe con esa relación extramarital, eso no garantiza el arrepentimiento. Yo te puedo asegurar que esa y otras familias van a abandonar la congregación porque se hace un chismerío. ¿Supiste? ¿No? Qué peligroso. Por eso ve directamente con el pastor, deja que él, si va a meter en la pata, que sea él y no tú. Deja que él confronte, que encuentre el día, la hora, el tono adecuado para decirlo. Y miren, aun cuando nos dedicamos de tiempo completo a esto, nos equivocamos. No lo dijimos bien, no lo dijimos en la forma adecuada. El profeta, como dice el autor, le pasa como el cuetero: malo si habla y malo si no habla. Esa es la chamba del profeta. El profeta no está para juzgar, está para comunicar un mensaje, y la prueba para mí de fuego de su efectividad es que la persona a quien se lo dices lo reconoce. Yo no sé si conocen alguna de estas personas que te puede decir: estás gordo, y le dices: muchas gracias, ¿no? Yo tenía tías, ya toditas ellas ya están allá con el Señor, pero ya no sé si usted tiene de esas tías en la familia, ¿no? Pero hace 8,000 años que no te ven. Hijo, qué gordo estás. ¿Cómo cae idem que nos digan lo mismo? Esos son los malos profetas. No, cuando viene de Dios lo recibimos con gusto, aunque nos están diciendo algo bien severo, algo bien duro. Dice la palabra en Romanos 2:4: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Vamos a pensar juntos. ¿El pecado debe exponerse públicamente, sí o no? Ok. Cuando un creyente en Cristo peca, definitivamente necesita recibir una palabra que lo levante del hoyo en donde se encuentra, que le dé el valor para caminar en la dirección que el Señor quiere señalarle. Y en este caso es misericordia y no condenación. Este es el poder que cambia la vida de las personas. Misericordia, no condenación. El profeta genuino
cuando está hablando manifiesta el fruto del Espíritu. Yo puedo ver claramente que hay amor y gozo y paz y bondad y mansedumbre y templanza y todas las virtudes y cualidades del Espíritu Santo. El profeta genuino, cuando habla la verdad, manifiesta, que es como si yo estuviera escuchando a Cristo mismo. Pero por otro lado, cuando el pecado se expone sin amor, puede provocar que ahora el temor se apodere de la iglesia y los que no se han arrepentido endurezcan su corazón. Miren, yo estoy cada vez más claro cómo el Señor, como a nosotros Gómez como familia, nos permitió conocer otras iglesias y otros ministerios, porque había muchas cosas que necesitábamos aprender, cosas buenas, y también aprender que hay cosas malas que no debemos nosotros duplicar en nuestro ministerio. Lo que debemos buscar es que el amor de la iglesia permute de condenación a amor. Las iglesias hoy disciplinan, y está bien porque eso está en la Escritura, pero no saben cómo disciplinar. Disciplinar no es sentar a una persona. Disciplinar no es ponerla aquí delante de todos y decir, esta pecó. La disciplina es otra cosa completamente diferente. Y aquí, como estamos hablando hoy del profeta, ¿cómo debe responder un profeta? Y este es otro ejemplo. Si Dios le muestra que Rogelio, nuestro Rogelio, repara relojes usados y los vende como nuevos. Miren, si tú cachas lo que está haciendo Rogelio, lo primero que debes hacer es ¿qué? Tú y yo vamos a tener que hablar después, hijo. Ya me enteré del negocio chueco de Rogelio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ir con el pastor. Mire, hay otros que yo he conocido y yo les llamo que son los profetas norteños. Y te voy a decir qué es lo que ellos hacen. Ellos le dirían a Rogelio: Rogelio, eres un tranza, estás robándole a las personas. No es correcto vender relojes usados como si fueran nuevos. Ya compraste boletos solamente de ida al mismísimo infierno, ¿no? ¿Saben una cosa? En Oasis, nuestra iglesia no necesita esta clase de profetas sinceros. No. Tampoco necesitamos profetas que digan: te quiero decir algo, mira, no sé si es de Dios o no, pero yo te lo digo porque te quiero mucho. Y sabes, alguien en la oficina de tu esposo lo está sonsacando. Así no habla un profeta de Dios, así habla Madame Sassou. Tú no puedes decir, es que hay algo. ¿Cómo que algo? O es el Espíritu Santo que te está hablando, o son los tacos de anoche que te están haciendo garras la barriga. No. ¿Cómo vas a hablar de parte de Dios si no tienes la palabra, si no tienes confirmación de la palabra, si no sabes el tono en que tiene que ser dada esa palabra? La motivación del profeta verdadero es el cambio de la vida de los creyentes. Y por eso su único interés es que se arrepientan a tiempo para que Dios no venga y los juzgue. Muy bien. Ayúdenme con una música que nos ayude también para poder ministrar. Un día así como hoy, Dios llamó al profeta Isaías. Dame nomás un poquitito. Gracias. Y Dios le dio a Isaías una enseñanza
Quiero pensar incluso a lo mejor como la que Dios nos acaba de dar. Una visión y después hubo un acto profético. Dios se le reveló como rey. Dice la Escritura que vio Isaías a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. La presencia del Señor llenó todo el templo. Serafines revoloteaban y alababan a Dios, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Las puertas del templo se estremecieron con las voces del cielo que clamaban. También dice la Escritura que el templo se llenó de humo. Isaías reconoció que sus labios no estaban calificados para poder dar la palabra profética. Entonces voló un serafín, quemó los labios con un tizón ardiente. Y sabemos nosotros que fuego en la Escritura es siempre un sinónimo de juicio, de limpieza profunda, de purificación. Y al mismo tiempo que purgaba los labios de Isaías, el ángel le dijo lo siguiente: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y finalmente Dios comisionó a Isaías dice Isaías: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y en esta hora yo quiero orar y quiero también ungir los labios de los profetas que Dios está levantando en Oasis. La unción del Espíritu Santo es, como lo hemos estudiado con los profetas, es ese llamado que Dios te hace para hablar de su parte. Hemos aprendido, apenas estamos, como yo creo, en la parte de introducción de la profecía, y somos nosotros los que hoy estamos aquí, los que regularmente hemos estado recibiendo este mensaje. Y por eso yo creo que probablemente entre nosotros Dios está levantando una escuela de profetas, y todos estamos aprendiendo, empezando conmigo. A Isaías el Señor usó un serafín y con un tizón ardiente y vino y quemó sus labios. Yo siempre lo he dicho, he pensado que los labios de Isaías debían haber estado sucios. No quiero hablar mal de Isaías, no, la Biblia no dice nada más que lo que estamos aquí diciendo. Yo he dado mi testimonio a ese respecto. Yo hablaba como carretonero. De cada 2 palabras, 3 eran groserías. En mi tiempo eso era a lo mejor como el día de hoy. Hoy todos son güeyes. No. En mi tiempo no eran reyes, eran otras cosas, y me las sabía rete bien y las decía, y me sentía orgulloso de mi manera de hablar. Y Dios me empezó con lazos de amor a jalarme de ese mundo para llevarme al ministerio. Cuando yo ya me di cuenta que el Señor iba en serio, yo le dije: Señor, ¿cómo voy a predicar? Si eso es lo que tú quieres que haga con estos labios. Y yo le dije al Señor: Señor, cambia mis labios. Y el Señor los cambió. Yo creo que llevo más de 30 años predicando, y en ese tiempo no se me ha salido ninguna. Un día una, casi se me sale, pero se detuvo, más o menos. Los que entendían le entendieron, los que no le entendieron, pero qué penoso, ¿no? Que el predicador se le salga una cosa ahí, un sapo feo. Pues es peor lo que hemos hoy comentado, ¿no? ¿Cómo voy yo a hablar cuando tengo el corazón lleno de
una bola de cosas y lo que quiero es lucir, o lo que quiero es que me escuchen, o lo que quiero es condenar a alguien porque se me hace que no sé qué, que no sé cuál. Dios no puede usar esa clase de profetas. Dios solamente usa profetas como Isaías. Y si tú has sentido al estar en ese tiempo de enseñanza que Dios te está levantando para profeta, yo quiero orar por ti y quiero ungir tus labios. Empecé a encender el carbón, pero me dicen que todavía no está listo. Al ratito sacamos el carbón. Y quiero pedirles a aquellas personas que sienten que Dios los está llamando a este ministerio de profetas, que se pongan de pie. Yo espero que nadie se asuste cuando decimos que Dios está levantando profetas. ¿Cómo habrá sido la primera vez que Isaías profetizó? Fluidito. Todos tenemos que aprender. Yo quiero animar a las personas que sienten que Dios los está llamando para hablar de Él. Un profeta es un mensajero de Dios. De Dios. No eres tu propio mensajero. Como profetas nos queda mucho trabajo por delante. El más importante es conocer la Escritura, y hay gente aquí que no conoce la Escritura, y por eso Dios mediante vamos a empezar a conocer la Biblia desde el principio. Pero ese no es excusa, nomás hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a vivir la vida. Para ser profeta hay que limpiar también nuestra vida, porque yo sé que nuestra vida no da ese testimonio y tenemos un cochinero. Dios se encarga de eso. Si tienes un cochinero, no importa. Pero si estás dispuesto a que el Señor te cambie. No sé si hay más personas aquí que quieren, que han sentido de parte de Dios, que tienen la necesidad de hablar. Pablo decía: me es impuesta esta carga, tengo que hablar. ¿Habrá más personas? Yo los quiero seguir animando. Como dice también el profeta: no os hagáis. No me hagan que yo los llame, porque yo estoy viendo gente que está sentada, quiere estar puesta de pie. Pongámonos de pie. Los que Dios está levantando. Préstame. Estuve pensando qué sería la mejor manera para poder hacer físicamente la unción de sus labios. Y bueno, yo sé que son tiempos también donde los bichos andan a todo lo que dan, y si yo los voy pasando así de uno por uno, no quiero ser el último, ¿verdad? Entonces, lo que se me ocurre que podemos hacer es, todos aquellos que Dios los quiere usar como profetas, vengan aquí adelante, tomen un poquito de aceite y regresen a su lugar. Mejor ella. Todos sabemos que el aceite no tiene ningún poder. Es aceitito que hemos
sí, separado para este fin. Este aceitito lo preparó Silvia con mucho cariño para la iglesia y lo hemos orado, lo hemos apartado para este uso precisamente, para poder ungir a las personas. Y que te pongas de pie. Yo voy a leer una porción de la Escritura y mientras yo leo esa porción de la Escritura que va a estar aquí al frente, te voy a pedir que con ese aceite tú lo pongas en tus labios mientras estamos leyendo este pasaje y después voy a hacer una oración sencilla por cada uno de estos pasajes. Pónganse su mano con el aceite en sus labios. Pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. En el nombre de Jesús, yo declaro que cada palabra que sale hoy de tus labios, a partir de este momento será una palabra verdadera, una palabra apropiada. Ninguna será torcida ni perversa, y Dios dará discernimiento espiritual a las personas que te escuchen, de manera que entenderán la palabra que saldrá de tus labios, valorarán su significado. Los que te escuchen experimentarán el amor y el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Este es otro texto. Las palabras sabias producen muchos beneficios y arduo trabajo trae recompensa. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Tú comprendes hoy los principios del reino de Dios. Has conocido lo que es la relación que tienen tus labios con el poder de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, yo declaro que por el fruto de tus labios, tu vida y la vida de los que te escuchan sobreabundará en bendición. La palabra que Dios pondrá en tu corazón para que tú compartas estará cargada de consejo sabio, respaldado por un testimonio consecuente. Tu conversación será como lluvia refrescante para el cansado y el sediento. En Cristo Jesús, amén. Unge tus labios. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. En el nombre de Cristo, yo declaro que no hablarás de manera precipitada, ni serás impulsado a responder a través de tus sentidos naturales. Antes de hablar, filtrarás cuidadosamente cada palabra en tu espíritu y hablarás solo aquello que glorifique a Dios y bendiga a los que te escuchan. Padre Santo, en esta hora, cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido tu palabra, y reconociendo el llamado que tú nos has hecho a ser profetas, Señor, consagramos nuestros labios a ti. Hemos entendido el valor que tienen y la responsabilidad tan tremenda que hoy reposa entonces sobre nuestros hombros. Señor, queremos solamente movernos porque tu Espíritu Santo nos está impulsando. Queremos estar en la misma sintonía que tú, Señor. Simple y sencillamente somos embajadores. No es nuestra palabra, no es mi consejo, no es mi inteligencia, es tu poder y tu revelación, Señor, que de manera misericordiosa nos compartes para compartir a otros. Señor, déjanos fuera del escenario. Que solamente tú seas exaltado, Señor. Que no haya el menor intento de robarte la gloria que solamente a ti pertenece.
Trae a nuestra memoria de dónde nos sacaste. Que tengamos delante de nosotros la clara imagen de que delante de tus ojos no somos más que inmundicia. Y por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque nos elegiste, porque eres soberano y haces lo que tú quieres, por esa elección soberana nos levantaste como ministros tuyos, como profetas aquí en la tierra. Padre, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias por esta introducción a la profecía, Señor. Y sabemos que vienen cosas mejores y más grandes para nosotros en la medida que tengamos con más claridad para qué nos tienes aquí en la tierra. Señor, te bendecimos en esta hora. Nuestra gratitud a ti, Señor, gratitud a los maestros que usaste en esta parte de la enseñanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por su atención.